Otro peregrino, capítulo 3, parte 1. Aquella puerta estrecha. La peregrinación de Spurgeon hacia su conversión. Los biógrafos de Spurgeon debaten sobre el origen de sus ancestros. Unos se inclinan a opinar que la familia que emigró a Inglaterra en un momento dado provino de Holanda, y afirman que Spurgeon tenía físicamente un aspecto holandés. Otro grupo de biógrafos afirman que la familia de Spurgeon provino originalmente de Noruega. Lewis Drummond, un biógrafo moderno de Spurgeon, opina que probablemente la verdad se encuentra en el centro, es decir, en una combinación de ambas nacionalidades. Charles Haddon Spurgeon estaba orgulloso de su ascendencia y por muy buenas razones. Algunos miembros de la familia huyeron de Holanda a Inglaterra por la cruel persecución promovida por Fernando Álvarez, duque de Alba, católico romano, que comandaba una tropa de 20,000 mercenarios y que seguía instrucciones del rey Felipe II de España. Este duque aplicó todo tipo de torturas inimaginables a los protestantes en el año de 1567. El general se deleitaba en acatar las órdenes de perseguir a los protestantes con vigor. Se jactaba de haber enviado a 18,000 personas a la hoguera. El único crimen que habían cometido estas personas era resistirse a las demandas de la Iglesia Católica Romana para que abrujaran de su fe. Esos refugiados se distinguieron como gente muy trabajadora y confiable, que beneficiaron grandemente a la sociedad en la que se insertaron. En la región en la que nació Spurgeon, East Anglia, también conocida como los Fens, hay documentos legales que se remontan al año 1465 que registran la presencia del apellido Spurgeon. En el siglo XVII ocurrió un importante evento en la familia de Spurgeon. Un cierto Job Spurgeon, un cuáquero de un pueblo llamado Didman y contemporáneo de John Bunyan, sufrió persecuciones por su fe cristiana, experimentó acoso y persecuciones, y multa por asistir a reuniones de los inconformes o disidentes de aquel tiempo. En otras palabras, no seguía la religión aprobada por las autoridades. En el siglo XVII, congregarse con un grupo para adorar a Dios fuera de una iglesia establecida lo convertía a uno en un criminal. Job fue encontrado culpable y tuvo que pagar el precio. Los registros de la época revelan que 6 años más tarde, Job fue arrestado nuevamente por la misma ofensa. Cuando rehusó pagar la multa, el juez le exigió que ofreciera garantías de su buen comportamiento futuro, pues de lo contrario tendría que ir a prisión. Terminó en la prisión de Chelmsford junto con otros 3 compañeros disidentes. Este segundo arresto tuvo lugar en medio de un cruel invierno. Los hombres tuvieron que dormir durante 15 semanas sobre el piso frío de piedra de la prisión, cubiertos solamente con una alfombra de paja, y no tenían ningún fuego que los calentara. Job Spurgeon se puso tan débil y tan enfermo que ya ni siquiera podía acostarse, sino que permanecía sentado en una silla la mayor parte del tiempo. Charles Spurgeon relataba este evento con mucho orgullo. Casi se gloriaba por el hecho de que uno de sus ancestros hubiera soportado tales duras pruebas por su fe. En una ocasión afirmó: "Prefiero ser descendiente de alguien que sufrió por la fe que llevar en mis venas la sangre de todos los emperadores". La conclusión importante en términos de raíces de Spurgeon es que existía una sólida tradición de inconformismo o no conformismo y piedad transmitida a lo largo de las generaciones. Desde una perspectiva espiritual, Spurgeon poseía una herencia noble, y eso le agradaba mucho a Charles. Su nacimiento. El gran predicador nació en una pequeña casa de Kilvedon, Essex. En aquella época, este pueblo contaba con unos 1,500 habitantes. Un hermoso río, el Blackwater, fluye a través de Kilvedon. La fecha de su nacimiento fue el 19 de junio de 1834, 10 días después de que William Carey muriera en la India. La muerte de un gigante cristiano ocurrió casi simultáneamente con el nacimiento de otro, y entonces se encendió una llama espiritual que brilló de manera más visible que el incendio del Parlamento británico que tuvo lugar en el mismo año. Dios no se queda sin testigos. James Spurgeon, un pastor congregacionalista y abuelo de Charles, quien jugó un papel muy importante en la educación del niño, lo bautizó siendo un bebé el día 3 de agosto de 1834. El certificado de bautismo se encuentra en la casa
casa Somerset de Londres. Uno de los biógrafos más importantes de Spurgeon afirma que Charles recibió este nombre porque un hermano de su madre lo llamaba así. ¿Es eso probablemente correcto? El segundo nombre, Handon, tiene una historia muy interesante. A Charles le agradaba relatar esta historia. Su abuelo James, antes de convertirse en el pastor de la capilla independiente de Stambourne, había pasado algunos años en el mundo de los negocios, administrando una tienda, una miscelánea, en Halstead, lugar de su nacimiento. Uno de los principales productos que vendía en su tienda era un buen queso inglés. James compraba su producto a mayoristas y lo vendía a sus clientes al menudeo. En una ocasión, un amigo suyo, de nombre Handon, le dijo: «Señor Spurgeon, debería ir a las ferias de Derby Leicester para comprar sus productos ahí. De esta manera, obtendría mayores utilidades». «Oh», replicó el abuelo, «yo no podría hacerlo, pues no cuento con el dinero suficiente». «Eso no es ningún problema», respondió el generoso Handon. «Si usted me hace saber cuándo va a tener lugar la siguiente feria, yo le prestaré el dinero y usted podría pagarme una vez que haya vendido el queso. Tengo tanta confianza en su integridad cristiana que me daría mucho gusto poder ayudarle de esta manera». Así lo hizo el abuelo. Vendió el queso y obtuvo muy buena ganancia, y fue a visitar al señor Handon, el generoso amigo, para pagarle el préstamo incluyendo los intereses. Cuando le preguntó cuánto le debía en concepto de intereses, el señor Handon respondió: «Oh, señor Spurgeon, no es esa mi manera de hacer negocios. Yo tenía ese dinero sin darle ningún uso, sin ningún costo de oportunidad, como decimos hoy en día, y usted me ha hecho un gran favor al invertirlo adecuadamente. Entonces, en vez de cobrarle intereses, quiero ofrecerle 5% por su esfuerzo en colocar ese dinero por mí. Cuando vengan las siguientes ferias, quiero que compre más quesos con los mismos términos». Por esta razón, es muy entendible que el nombre Handon se volviera profundamente apreciado por la familia Spurgeon. El abuelo James llamó Handon a uno de sus hijos como segundo nombre, en recuerdo a la extrema generosidad de su amigo. Ese tío de Charles era quien dirigía la alabanza en los servicios de adoración de la capilla de Stambourne. Fue muy natural que cuando John Spurgeon tuvo su primogénito, le pusiera como segundo nombre Handon. De esta manera su nombre fue Charles Handon Spurgeon, como una interesante secuela a esta historia. Tenemos que William Onley, uno de los diáconos de la capilla New Park Street, construyó una gran misión en Barmondsey. Llamó al lugar Handon Hall. Spurgeon comentó a este respecto: «Siempre me ha parecido que esta cadena de circunstancias es una fresca ilustración de la inspirada promesa: en memoria eterna será el justo», de Salmo 112:6. El padre de Charles, John, estaba dedicado a los negocios y mantenía una tienda en aquellos días en Kilvedon, pero aparentemente no le iba muy bien. 10 meses después del nacimiento de Charles, en abril de 1835, John y su esposa Eliza se mudaron a Ridley, Essex, y luego a Colchester, y unos 4 meses más tarde, en agosto de 1835, Charles fue a vivir con su abuelo a Stambourne. El último libro que escribió durante su vida, titulado Recuerdos de Stambourne, fue acerca de este pueblito, donde vivió con su abuelo siendo todavía muy niño. Aproximadamente durante 5 años, Charles casi nunca mencionaba su nacimiento en Kilvedon, ni sus días en Colchester, excepto para narrar la historia de su conversión que tuvo lugar en este último pueblo. La casa en la que nació tiene una placa conmemorativa que dice: «Lugar del nacimiento del príncipe de los predicadores». La madre de Spurgeon fue Eliza Jarvis. Nació en el año de 1815, el 3 de mayo, y era la hermana menor de Charles Parker Davis, el tío por quien Charles recibió el nombre. Todo mundo la reconocía como una mujer notable por su piedad, utilidad y humildad. Eliza acababa de cumplir los 19 años cuando Charles, su primogénito, vino al mundo. El padre de Charles, John, fue el segundo de 10 hijos y nació el 15 de julio de 1810. Tenía alrededor de 24 años cuando nació su hijo. John era muy alto y corpulento, un buen ejemplar de un inglés del campo, además de ser un hombre de negocios. Predicaba fervientemente el evangelio y servía como ministro muy capaz de una iglesia independiente. Poseía una poderosa voz y debido a esto fue elegido para dirigir y anunciar los himnos cuando se celebraban reuniones al aire libre en Colchester. Charles heredó su potente voz. Durante años,
John trabajaba en Colchester como empleado de un cierto nivel en una oficina que distribuía carbón y coque. Este último era otro derivado del carbón. Esto lo hacía durante la semana y los fines de semana servía como pastor de la iglesia independiente de Tollesbury. Más o menos a la mitad de su vida se dedicó de lleno al ministerio. Spurgeon tenía una excelente relación con sus padres y especialmente sentía hacia su madre Eliza una profunda reverencia. La dedicación de esa madre para con sus hijos nos recuerda a Susana, la madre de John Wesley. Aunque no gozaba de muy buena salud, ella oraba con sus hijos y les leía la Biblia diariamente. Era una mujer de pequeña estatura. Charles heredó ese rasgo, aunque ella era muy alta en el espíritu. Su devoción cristiana influyó tremendamente en Charles. John terminó sus días en Londres, predicando en una iglesia de esa ciudad. La familia Spurgeon no fue rica y durante años batallaron con una numerosa familia, como lo hacían los ministros cristianos de la iglesia independiente del siglo XIX. De estos humildes principios y de este contexto, vino a la escena el más grande predicador de la era victoriana. Spurgeon comentó en algún momento de su vida: necesitamos nuevamente Luteros, Calvinos, Bunyan, Whitefield, hombres capaces de marcar épocas, cuyos nombres envíen ondas de terror a los oídos de los enemigos. Tenemos una tremenda necesidad de hombres así. ¿De dónde nos vendrán? Ellos son dones de Jesucristo a su iglesia y vendrán a su debido tiempo. Él tiene poder para darnos nuevamente una edad de oro de predicadores, un tiempo tan fecundo en grandes teólogos y poderosos ministros como lo fue la época de los puritanos, cuando la buena y antigua verdad sea predicada nuevamente por los hombres cuyos labios sean tocados con carbones encendidos, procedentes del altar. Este será el instrumento en la mano del Espíritu para traer un grandioso y pleno avivamiento de la religión en la tierra. La familia de Spurgeon no se imaginaba, cuando llegó al mundo, que él mismo iba a desempeñar ese papel para unirse a la noble caravana de los gigantes del púlpito que trajeron la edad de oro de la predicación a la iglesia victoriana inglesa. El cambio a Stambourne. 4 meses después de que la familia estableció su residencia en Colchester, procedente de Kilvedon, en agosto de 1835, los padres enviaron al bebé de 14 meses de edad a vivir con sus abuelos en Stambourne, ubicado en el campo del condado de Essex. Los abuelos habían ido de visita a Colchester y se llevaron consigo al bebé. Una encuesta eclesiástica de 1676 arrojó la información que el condado de Essex tenía la mayor proporción de disidentes protestantes de toda Inglaterra. Stambourne, en realidad, tenía una clara mayoría de inconformes. Este fue un suelo fecundo en el que Charles pudo desarrollarse. Stambourne era una aldea bellísima y contaba con unos alrededores sorprendentes. En el tiempo de Spurgeon, únicamente había una herrería, una tienda ubicada dentro de una casa de habitación, 2 cervecerías y una escuela ubicada también dentro de una casa. Las casas del pueblo, que eran pocas, y había una iglesia congregacional independiente y una iglesia anglicana. La población era aproximadamente de 500 personas en aquellos días, y no había ni oficinas de correos, ni médicos ni policías. Era un lugar tranquilo, feliz, lleno de descanso, un lugar que Spurgeon nunca olvidaría. A lo largo de su vida, el predicador albergó gratos recuerdos del lugar donde su abuelo había vivido y ministrado a la congregación independiente desde 1810. La razón por la que el bebé fue enviado a vivir con sus abuelos permanece más o menos en la oscuridad. Se ha conjeturado que sus padres se encontraban en una situación financiera de estrechez. Esto parecería ser la razón más lógica. John y Eliza tuvieron 17 hijos en total. 9 de ellos murieron en la infancia. Charles no regresó a vivir con sus padres sino hasta los 6 años de edad. Pero puede percibirse en estas circunstancias el propósito providencial del Señor. El abuelo James ministraba en el espíritu de los grandes teólogos puritanos. Se decía
que él era uno de los últimos representantes de la vieja disensión. Personificaba a los puritanos en algunas de sus mejores expresiones. Charles tuvo allí una niñez feliz y en el hogar de sus abuelos recibió una sólida formación de carácter. Nunca se sustrajo de la profunda influencia de su temprana educación puritana. La niñez de Spurgeon en Stambourne. Como ya se ha mencionado, Spurgeon recordaba con especial cariño la casa de sus abuelos en Stambourne, que luego describió vívidamente. Escribió acerca de ella en la revista La Espada y la Cuchara en 1888. Recuerdos placenteros y preciosos influyeron de su pluma. Realmente se trataba de una mansión. Pocos pastores disidentes tenían una casa así, pero una casa espaciosa era necesaria para la gran familia del pastor abuelo de Spurgeon. James y su esposa tuvieron 9 hijos, 3 mujeres y 6 varones. Pero era inusual que un pastor disidente tuviera una casa así. En esa mansión, y especialmente junto a la chimenea, Spurgeon pasó muchas horas felices, gozando de las conversaciones con los abuelos y especialmente con su tía Anne, quien era una tía soltera que vivía también en esa casa. Ella fue quien enseñó a leer a Charles. Era una casa hermosa, era un hogar feliz. James, el abuelo de Charles, tenía un carácter sumamente interesante y proyectaba una gran influencia. Era un ministro del Evangelio muy maduro, un verdadero puritano que creía que la Biblia era literalmente la palabra de Dios inspirada verbalmente en su totalidad. Se dedicó a los negocios hasta los 26 años de edad, cuando sintió el llamado definitivo para dedicarse de lleno al ministerio. Estudió en la Academia Hoxton durante 2 años. Se hizo luego a cargo de la Capilla Independiente de Stambourne, que tenía 200 años de historia. Durante todo este tiempo, solo había tenido 4 ministros. James fue llamado por unanimidad para ocupar el cargo. En mayo de 1811 se instaló como pastor. Permaneció en el cargo durante 54 años. Todo mundo tenía una gran opinión de él, y el abuelo afirmaba: «No he tenido una sola hora de infelicidad con mi iglesia desde que me hice cargo de ella». No son muchos los ministros que podrían decir eso. A través de los años, otras iglesias buscaron a James Spurgeon para ser pastoreadas por él, pero su compromiso con el pueblo de Stambourne persistió a lo largo de su vida. Raramente predicaba en alguna otra iglesia que no fuera la suya. Era un hombre robusto y su figura era imponente. Tenía una cabeza grande y, como decían algunos, contenía mucho bien. También poseía una potente voz. Esa era, evidentemente, una característica de la familia. Era intenso y práctico en las predicaciones del Evangelio, una imagen perfecta de la vieja escuela de los teólogos puritanos. No poseía ninguna riqueza, sino la del espíritu. En una ocasión le dijo a su nieto Charles: «No tengo nada que pueda dejarte, nada que heredarte, sino la gota reumática, y te he heredado una buena cantidad de ella». Pero en realidad le dejó mucho más que eso. Le dejó una buena herencia de entendimiento de la fe cristiana al estilo de los puritanos, que Spurgeon utilizó durante toda su vida. James era de mente muy amplia en su actitud hacia otros verdaderos creyentes, independientemente de la denominación a la que pertenecieran. No podría ser acusado de fanatismo. James gozaba de una excelente relación con los rectores de la iglesia parroquial. Así es, estamos hablando de la Iglesia de Inglaterra, quien era un anglicano evangélico en el mejor sentido del término. Coincidían en materia doctrinal y en los temas centrales de la fe cristiana. El abuelo poseía significativos dones de predicación. Un fervor evangelístico siempre salía a la superficie en sus mensajes. Invariablemente llamaba a la gente a tener fe en Jesucristo. Declaraba todo el consejo de Dios en toda su realidad. Poseía una gran fe. Poseía también un gran sentido del humor. Un día le preguntaron que cuánto pesaba. Él respondió: «Bueno, eso depende de cómo me consideren. Si me pesan en la balanza, me temo que no peso lo suficiente. Pero en el púlpito me dicen que soy lo suficientemente pesado».
La abuela de Spurgeon era una señora muy tranquila y querida, muy quieta y siempre retirada a un segundo plano. Ella se dedicaba al entrenamiento espiritual de sus hijos, se dedicaba a obras de caridad y benevolencia, dirigiendo y participando en grupos dedicados a esas actividades. Siendo una mujer de profunda piedad, se convirtió en una inspiración real para el muchacho. Pero fue la tía que vivía en casa, la tía Ann, quien realizó el papel de madre para Charles en aquellos días. El niño pasó muchas horas felices con la tía, que le consentía. Le preparaba pastelillos que acompañaba con leche fría. Ella le enseñó a leer perfectamente. El niño precoz. Hemos de recordar que fue en la casa pastoral de Stamford donde Spurgeon descubrió uno de sus mayores tesoros. El progreso del peregrino de John Bunyan. Aún siendo un niño muy pequeñito, a la edad que muchos otros niños se esforzaban para deletrear palabras de una sola sílaba, él ya leía con fluidez. A esa corta edad, acostado en el suelo frente a la chimenea, leía a la luz de una débil vela. De esta experiencia surgieron muchas ideas para su famosa conferencia, Sermones sobre Velas. En aquellos días, los volúmenes de los puritanos que leían eran demasiado pesados para poder cargarlos. Al contemplar los grotescos grabados que describían la caminata del cristiano, comenzó a sentir la carga que veía en la espalda del peregrino, hasta que se libró de ese peso. Charles dijo, quería saltar de gozo cuando después de llevar su peso durante tanto tiempo, finalmente se libró de él. Durante los años que pasó con sus abuelos, también leyó con sumo interés, a esa tierna edad, el libro de los mártires de Fox. Devoró también Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, un libro puritano que pocos entendieron. Se convirtió en un ratón de biblioteca, estudiando las pesadas obras de los puritanos. Definitivamente era un niño precoz, al menos en lo relativo a la lectura. Spurgeon comentaba, cuando era solo un niño, yo podía discutir enredados problemas de teología controversial. También leyó muchos libros a lo largo de su juventud, y no se trataba solamente de libros de teología. En una ocasión leyó un libro sobre corridas de toro en España. Sus padres lo castigaron por eso. Spurgeon dijo, tenían razón, pues yo quise olvidar incluso la mitad de lo que leí en el libro, pero no puedo, ya que se me adhirió como pegamento. También decía, de aquel cuarto oscuro donde estaban almacenados los libros, yo tomaba a esos viejos autores cuando todavía era muy joven, y nunca era más feliz que cuando estaba en su compañía. Del presente desprecio en que ha caído el puritanismo, muchos valientes y verdaderos corazones lo rescatarán, con la ayuda de Dios, antes de que pasen muchos años. Quienes van embadurando y opacando los cristales de las ventanas, se sorprenderán cuando vean la luz del cielo proyectado con sus rayos sobre la vieja verdad y difundiéndola para su confusión. Muy probablemente Spurgeon aprendió muchas cosas acerca de la predicación viendo a su abuelo cuando preparaba los sermones. El abuelo siempre preparaba los sermones que predicaba el domingo sentado en la sala. Charles lo acompañaba invariablemente en esa habitación. El abuelo tenía el propósito de mantenerlo muy quieto ahí, pero ¿cómo podría mantenerlo tranquilo? James pensó haber encontrado una solución razonable. Lo ponía a leer una vieja copia de la revista evangélica. Sin embargo, esta actividad no tenía ningún efecto sedativo para Spurgeon. Incluso, la inevitable foto de un misionero en algún remoto lugar no atraía su atención. Entonces el abuelo encontró una forma efectiva de tranquilizar al niño. El abuelo le advirtió que no podría predicar bien si no podía preparar el sermón por causa del desosiego del niño. Funcionó porque el niño comenzó a preguntarse qué le pasaría a la gente que no conociera el camino al cielo. Esto me obligó a regresar a leer la revista y a ver la foto del misionero en tierras lejanas, afirmó más tarde Spurgeon.
A Spurgeon le agradaba que le permitieran leer la Biblia cuando la familia se reunía para la oración. Gozaba plenamente esas horas. En una ocasión, mientras leía un pasaje de las Escrituras del libro de Apocalipsis, que se refería al pozo del abismo, que se encontraba en Apocalipsis capítulo 9, volteó a ver a su abuelo y le preguntó: ¿qué significa eso? James no prestó atención a su pregunta y le respondió: vamos, niño, continúa. Charles no iba a dejar que se le disuadiera con tanta ligereza. Cada día, cuando llegaba el momento de leer las Escrituras, iba al mismo capítulo, Apocalipsis 9, y leía el mismo versículo que hacía mención del pozo del abismo, y al leerlo, hacía la misma pregunta: ¿qué significa eso? Pero el abuelo continuaba haciendo a un lado la pregunta. Charles trató de encontrar respuestas en su pequeña mente acerca de qué le pasaría a la gente que caía en el pozo que no tenía fondo. ¿Qué pasaría cuando llegara al otro extremo del pozo? Continuamente hacía la misma pregunta a la hora de la adoración familiar. Finalmente, el abuelo cedió y respondió la pregunta de una manera que aterrorizó a Charles. El propio Charles comentó posteriormente: puedo recordar el horror que se apoderó de mi mente cuando mi abuelo me comentó lo que significaba para él el pozo del abismo. Hay un pozo profundo y el alma cae y cae. Oh, cuán rápidamente está cayendo. El último rayo de luz en la boca del pozo ha desaparecido y el alma cae y cae y cae y cae. Continúa cayendo más y más y más por 1000 años. ¿Acaso ya se está acercando al fondo? ¿Va a detenerse algún día? No. El clamor responde: un pozo del abismo ya ha estado cayendo 1.000.000 de años. ¿Acaso está cerca el fondo? No, para nada. El pozo del abismo se cae y se cae y se cae, y el alma continúa cayendo perpetuamente a una profundidad cada vez mayor, cayendo eternamente en el pozo del abismo, siempre, pues el pozo no tiene fondo, es una aflicción sin término, sin esperanza de que concluya alguna vez. Hay otra anécdota muy interesante, que es el incidente de la manzana en la botella. En su autobiografía, el propio Spurgeon nos relata la historia. Recuerdo muy bien en mi niñez, vi una gran manzana metida en un frasco que estaba puesto sobre la repisa de la chimenea. Esto fue algo sumamente raro para mí y de inmediato traté de investigarlo. Mi pregunta era: ¿cómo pasó la manzana por el cuello tan angosta de la botella? ¿Qué medios se utilizaron para meterla? Aunque tocar ese tipo de tesoros colocados en la repisa de la chimenea constituía alta traición. Bajé el frasco y mi alma niña se convenció de que la manzana no había podido pasar por el cuello de la botella. Al revisar el fondo del frasco, llegué a la conclusión que tampoco pudo haber pasado por ahí. Entonces desarrollé la hipótesis de que por un artificio oculto, la botella había sido fabricada con 2 piezas que después se unieron de manera tan cuidadosa que no quedó ningún rastro de la unión. Sin embargo, no estaba nada satisfecho con esa teoría, pero como no había ningún filósofo a la mano que me sugiriera cualquier otra hipótesis, dejé de pensar en ello. Un día, en el verano del siguiente año, vi por casualidad otro frasco, primo hermano de mi viejo amigo, en la rama de un manzano en la que crecía una manzanita que había pasado por el cuello del frasco, siendo aún muy pequeña. El gran secreto desapareció. No grité ¡Eureka!, pero lo habría hecho si hubiese tenido el dominio de la lengua griega. Spurgeon siempre podía encontrar aplicaciones para sus sermones, que tomaba de estas tempranas experiencias. De esta última anécdota, aprendió que los jóvenes deben ser atraídos a la casa de Dios por todos los medios posibles, en la esperanza de que más tarde en sus vidas amen el lugar donde se predica el Evangelio. Pero el predicador también argumentaba que los sermones no debieran de ser demasiado largos para no aburrir a los pequeñuelos.
Esos tempranos años en Stamford formaron la dirección general de la vida de Spurgeon. Su abuelo puritano le impartió un amor y una reverencia hacia las perspectivas puritanas de la fe cristiana, de la cual no se separó nunca. Otras personas también influyeron en él, como el reverendo James Hopkins, rector o clérigo de la iglesia anglicana del pueblo de Stamford. Aunque pertenecía al establecimiento, predicaba en el mismo espíritu, el mismo evangelio que predicaba su abuelo James Spurgeon. En aquellos tiempos habían puritanos tanto dentro de la iglesia anglicana como fuera de ella. A Spurgeon le parecía sumamente placentero que los dos hombres de Dios, uno pastor de la iglesia establecida y el otro un pastor disidente, se tuvieran estima y respeto mutuo y vivieran en una genuina comunión cristiana. A la tía Ann, quien fue realmente la tutora del niño, le gustaba contar la anécdota del encuentro de Charles con el viejo Rhodes, uno de los miembros de la iglesia independiente de Stamford. Thomas Rhodes visitaba con frecuencia la cervecería local para tomar unas gotas de cerveza. No solamente bebía ahí, en el establecimiento, sino también fumaba su pipa. Esto afligía profundamente al piadoso pastor. El hombre de Dios a menudo suspiraba cuando pensaba en la inconsistente vida cristiana de este miembro de su iglesia. Charles se había dado cuenta de la aflicción de su abuelo. Un día comentó en voz muy alta, para que su abuelo lo oyera claramente: «Voy a matar al viejo. Eso es lo que voy a hacer». El abuelo dijo: «Cállate, cállate. No debes hablar así. Eso está mal, tú lo sabes, y la policía vendría por ti y te llevaría». Charles replicó: «No voy a hacer nada malo, pero sin embargo lo voy a matar. Eso haré». Uno puede imaginarse la consternación del abuelo, aunque en el fondo supiera que el niño no haría nada indebido, así que dejó que pasara ese incidente, haciendo el comentario: «¡Qué niño tan extraño!». Poco tiempo después, un día entró Charles a la casa diciendo: «He matado al viejo Rhodes. Nunca volverá a causar aflicción al abuelo». «Mi querido hijo, ¿qué has hecho?», dijo el abuelo. «¿Dónde has estado?», preguntó el abuelo. El niño replicó: «No he hecho nada malo, abuelo. He estado involucrado en la obra del Señor, es todo». Y no quiso agregar nada más. A pesar de las diversas presiones, no quiso revelar nada más. No pasó mucho tiempo para que el misterio fuera revelado. Alguien tocó la puerta de la casa, y ahí estaba el viejo Rhodes. La tristeza y la depresión marcaban cada línea de su rostro, y ahí contó la historia de cómo había sido asesinado. Dijo: «Estoy avergonzado, mi querido pastor, por haberle causado tal tristeza y preocupación. Hice algo muy malo, lo sé, pero yo lo he amado mucho a usted y no lo habría hecho de haber estado consciente del mal que le causaba». El abuelo James, conmovido por las palabras del viejo Rhodes, escuchó muy atentamente el siguiente relato. «Estaba sentado en la cervecería tomando mi jarra de cerveza y fumando mi pipa, cuando entró el niño. Pensar que haya sido un niño quien me llamara al orden y me reprendiera. Pues bien, apuntándome con el dedo me increpó: «¿Qué estás haciendo aquí? En compañía de los impíos. Tú, un miembro de la iglesia, estás rompiendo el corazón de tu pastor». Estoy seguro. Y luego se marchó. Al principio yo me enojé, pero a la vez sabía que todo era cierto, que yo era culpable. Así que apagué la pipa y ya no me tomé la jarra de cerveza, y me dirigí apresuradamente a un lugar solitario, y allí me arrojé a los pies del Señor, confesándole mi pecado e implorando su perdón. Y yo sé y creo que el Señor en su misericordia me perdonó, y ahora vengo a pedirle perdón a usted. Nunca voy a causarle más preocupaciones, mi amado pastor». Como era de esperarse, el pastor feliz perdonó a su hermano arrepentido, y el arrepentimiento demostró ser genuino. A partir de aquel momento, el viejo Rhodes llevó una consistente vida cristiana. Cuando Rhodes estaba a punto de morir, el pastor Houchin, quien era el sucesor del pastor James Spurgeon, a la hora de la muerte Rhodes
se acercó al lecho del enfermo y abrió la Biblia. Rhodes comentó: «He contado todas sus páginas, señor». El pastor preguntó: «¿Por qué? ¿Para qué contaste las páginas?». El viejo Rhodes respondió: «No aprendí a leer nunca y no pude leer ni una sola palabra de la Biblia. Pero quise al menos contar cuántas páginas tenía. Esto fue muy patético y muy revelador. Lo extrañamos mucho». Ese fue el comentario del pastor Houchin.